en el Salmo capítulo número 3. Salmos capítulo número 3. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir, hermanos, directamente a la predicación de su palabra. Salmos capítulo número 3. Salmos capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia en ese texto y es donde vamos a tener el mensaje de esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde por ser tan bueno con nosotros. Señor, ahora deseamos que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra nos penetre hasta lo profundo de nuestro ser, que tu palabra nos lleve a ti, que tu palabra nos guíe a tu presencia, que tu palabra satisfaga los deseos y las necesidades de nuestro ser. Danos fe, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Y Señor, si alguien aquí está pasando por un momento de tribulación, aumenta su confianza en ti. Aumenta su fe en ti. Padre, toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Hace un par de años, hermanos, atrás, mi esposa y yo estábamos visitando en la colonia Portal del Roble a una familia que antes asistía aquí. Y una tarde, hermanos, estábamos saliendo de la casa de la hermana de visitarla, nos estábamos ya dirigiendo para nuestra casa. Y ahí en la calle Puerto Tarento, creo que es la Puerto Tarento, antes de llegar a la primaria, unos sujetos armados estaban enfrente de nosotros, a unos 2 metros de nosotros, con miras en una camioneta hacia la izquierda, disparándole a una camioneta. Yo me acuerdo que ese día yo venía manejando, mi esposa iba copiloto, mis hijos atrás, Carlitos estaba más pequeño todavía, Iker más chico también. Y me acuerdo que lo primero que hice cuando vi la camioneta de frente, vi a los hombres armados disparando una camioneta, la inercia inmediata fue volantear, darle vuelta al carro y girar completamente a como Dios me dio a entender, y empecé a caminar en reversa cuando vi que los hombres se subieron a la camioneta y venían hacia la dirección hacia donde yo venía. Y en ese momento, hermanos, yo sentí que esas personas nos iban a seguir. Y la primera reacción que tuve, le dije a mi esposa, es: baja, te voy a bajar aquí en la casa de la hermana y le voy a dar. Yo no sé qué vaya a pasar, yo no sé qué vaya a suceder, pero si no te veo ahorita, te veo en el cielo después. La inercia, la desesperación, el miedo, el pánico, la angustia de solamente saber, de solamente pensar que hombres armados vendrían tras de mí con una amenaza para quitarnos la vida, hermanos, es una situación totalmente desesperante y angustiosa. Es algo que no le recomiendo, es algo que no le deseo a nadie. El sentir que tu vida corre peligro, el sentir
que te están persiguiendo para quitarte la vida. Es una situación desesperante. En ese momento no piensas en nada más que en salvarte. Y en ese momento lo único que hice yo en el volante fue: Señor, ayúdanos. No hice más, no dije más, simplemente dije: Señor, ayúdanos. Pero ahora imagínate esta escena, esta angustia, pero que tu enemigo que te esté persiguiendo no sea un matón a sueldo afuera, un vendedor de drogas, sino que la persona que te esté persiguiendo sea tu propio hijo. Imagínate esa escena. No te está persiguiendo cualquier persona, no te está persiguiendo un matón, no te está persiguiendo un desconocido, te está persiguiendo tu propio hijo. La persona a la que más amas, la persona a la que has cuidado desde que lo viste nacer, es la persona que te está persiguiendo. Imagínate la doble angustia, la doble pena. Hermanos, es el contexto del Salmo capítulo número 3. Si usted va ahí en su Biblia, el Salmo 3 dice en la parte superior: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón. ¿Quién? Su hijo. David fue un hombre que experimentó a lo largo de su vida persecución por sus enemigos. Lo vemos desde 1 de Samuel capítulo número 16, cuando David es perseguido por el propio rey Saúl. Lo vemos desde el capítulo 16 hasta el capítulo número 25, 26, 27, cómo David se la pasó huyendo en el desierto porque su propio rey, el rey de su pueblo, buscó a David para acabar con su vida. Y ahora volvemos a ver a David huyendo al desierto, huyendo de su tierra, de su familia, huyendo de su pueblo natal para tener que salvar su vida. Pero ahora no es el rey el que lo está persiguiendo. No son los filisteos, no son los amonitas, no son los enemigos de Israel. El que lo está persiguiendo es su propio hijo. Y hermanos, es que este salmo no es solamente la angustia de un hombre que siente que sus enemigos le van respirando en la nuca, sino que también va sintiendo que es aquella persona que salió de sus entrañas el que lo está persiguiendo y se ha convertido en uno de los enemigos del mismo rey. Qué angustia y qué pesar es sentir que alguien te está persiguiendo para acabar con tu vida, pero qué doble angustia es saber que la persona que está atrás de ti es la persona que tú más amas. Pero esto que a David está pasando, hermanos, no era más que la consecuencia del pecado que él había cometido con Betsabé. No vamos a ir ahí por tiempo, pero si tú lees 2 de Samuel 12, la palabra del Señor fue clara cuando Natán confrontó a David por su pecado y David le dijo a Natán: yo he pecado, yo merezco la condena, yo he fallado a Dios. Y Natán le dice: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, el Señor ha perdonado tu pecado. Y qué bueno es saber que Dios perdona todo pecado, hermanos, eso es maravilloso. Pero Natán le añade lo siguiente: la espada no se apartará de tu casa. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a pleno sol. Natán le dijo a David: una de las consecuencias de tu pecado, David, es que alguien de tu propia casa se va a levantar contra ti. No le dijo nombres, no le dijo quién, simplemente el profeta Natán le dice: David, alguien de tu casa, de entre tus hijos, se va a levantar contra ti y va a traer el mal a ti. Y él va a hacer lo que tú hiciste multiplicado por 100 veces. Porque tú lo que hiciste, lo hiciste en secreto con una mujer, la mujer de tu prójimo, pero él lo hará con todas tus mujeres a la vista de toda la nación de Israel. Qué humillación era eso para David. Porque el que Absalón tomara a sus mujeres y tuviera relaciones con ella en el palacio del rey, en el terrado, a la vista de todo el mundo, eso era una señal clara de humillación y de vileza contra el rey. Era declararle al rey la guerra.
Pero esto que David va a afrontar no son más que las consecuencias de su propio pecado. Y hermanos, no olvidemos una cosa, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado muchas veces se quedan. Se quedan. Y ahora David va a experimentar parte de esas consecuencias. Porque cuando Absalón regresa después de la ciudad de Hebrón, donde se había refugiado, Joab va por él y Absalón regresa al palacio del rey a verlo. Habían pasado 2 años de que David no quería ver el rostro de su hijo después de haber matado a Amnón, el que violó a Tamar, que era hermana de Absalón. Los 3 eran hijos de David, Amnón, Tamar, Absalón, y se hizo una revolución en la casa de David. Uno de sus hijos violó a su otra hija y el otro hijo de David, Absalón, mata a su medio hermano para vengar a su hermana violada. Y Absalón tuvo que huir a Hebrón. David no lo quiso ver por 2 años. Joab va por él, Absalón regresa y resulta y dice la historia que cuando Absalón regresa, él empieza a tratar de conquistar a la gente del pueblo y Absalón le dice al pueblo, si yo fuera el rey, yo haría estas cosas, yo haría cambios. Si yo fuera el rey, yo conquistaría, yo les escucharía a ustedes mejor. Lo que Absalón estaba haciendo era robar el corazón del pueblo al rey para hacer una revolución. No solamente eso, sino que Usai, Arquita, el consejero personal de David, se inclinó a favor de Absalón. Y en 2 de Samuel nos dice que los enemigos y los que se levantaron contra David empezaban a aumentar en número. Y entonces David lo que tiene que hacer es huir. Con un ejército, con Joab, hijo de Sarvia, y algunos otros de los hijos de Sarvia, tuvo que huir al desierto. Es allí donde nace el Salmo 3. Y este salmo, hermanos, es un salmo de lamento, pero también es un salmo de súplica. El salmista está en una situación apremiante. El salmista está en una situación angustiosa, está en una situación crítica, está en una situación que nunca antes él había pasado. Porque sí, antes había sido perseguido, pero no por su propio hijo. Y ahora el salmista va a enfrentar un tiempo de gran angustia. Y hermanos amados, este salmo nos va a enseñar algo para nosotros hoy. Y este salmo, hermanos, nos enseña a ti y a mí como pueblo de Dios, que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, tú y yo podemos clamar al Señor confiando en su salvación. En medio de tribulación y en medio de angustia, tú y yo podemos clamar al Señor por salvación. Porque eso es lo que el salmista va a hacer en un tiempo así. Porque esa es la pauta que David nos enseña a ti y a mí. ¿Qué hacer cuando estamos en tiempo de persecución? ¿Qué hacer cuando estamos en un tiempo de gran angustia? ¿Qué hacer cuando estamos pasando por tiempos tan difíciles que empezamos a confundirnos, a desesperarnos, a cansarnos, a desanimarnos? Y el salmista nos va a enseñar qué hacer. El tema de hoy, hermanos, es la súplica y confianza de un perseguido. Porque esto es lo que el salmista nos enseña. Este es el énfasis del Salmo 3, la súplica que el salmista hace, pero al mismo tiempo es una súplica no cualquiera, es una súplica con confianza. Así que vamos a ver este salmo, hermanos, en 4 estrofas, que son las estrofas que tiene el salmo. En primer lugar, vamos a ver el lamento del salmista, el lamento del perseguido. Vamos a ver cómo este salmista expresa su dolor. Capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. Dice el texto: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Lo primero que el salmista hace es hacer un lamento hacia el Señor. No está pidiendo algo en concreto, simplemente está elevando su voz y diciéndole a Dios: oh Señor, mira cuánto se han multiplicado mis enemigos.
Señor, mira y date cuenta cuánto han incrementado mis enemigos. Y si vamos al contexto histórico, hermanos, quiero que vayas ahí a 2 de Samuel 15:12, por favor, que es el contexto histórico de este salmo, que es lo que le da vida a este salmo. Mira 2 de Samuel 15:12. ¿Por qué David está diciendo al Señor que sus enemigos se han multiplicado? Mira la narración, 2 de Samuel, capítulo 15, versículo número 12. Versículo 11, por favor, dice la escritura: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración, ¿qué dice el texto, hermanos? Se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y mira el 13, y vino un mensajero a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ese es el sentir de David. Señor, mira cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Ahora, hermanos, no te olvides de algo de este salmo. No lo olvides, por favor. Estos no eran enemigos ajenos. Eran el propio pueblo de David. Eran las propias personas que David gobernaba. Eran los hermanos de David. Eran los parientes de David los que se están levantando contra él. Va a llegar un momento en el que tú y yo sentimos que los problemas están creciendo. No sé si te ha pasado, a mí me ha sucedido, que parece que no salgo de un problema cuando ya vienen otros más atrás de ese problema. Y llega una desesperación a nuestra vida tan grande que decimos: Señor, mira cuántos problemas tengo, ya no sé qué hacer con todo esto. Tal vez tú y yo no estamos siendo perseguidos de manera literal por alguna persona como lo está enfrentando David, pero parece que la angustia no termina, sino que la angustia incrementa. Y no solo eso, mira lo que dice el salmista, versículo 2, ahí mismo el Salmo 3. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Lo que estos enemigos estaban afirmando es: David, estás totalmente solo. David, esta vez Dios no te va a librar. David, estás totalmente desamparado. Dios ya no está contigo. Dios te ha abandonado. Dios te ha dejado. Dios te ha desechado. Y dice David: mira, Señor, cuántos se han incrementado mis adversarios. Incluso hasta se burlan de mí diciendo que ya no hay para mí esperanza. Ya no hay para mí salvación. Amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos llegado a pensar que para nosotros ya no hay salvación? ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar que ya no hay solución? Que pareciera como si Dios nos hubiera dejado solos. Porque vemos los problemas incrementar, vemos la angustia crecer, vemos que el agua empieza a llegarnos hasta el cuello y pareciera que Dios no está ahí. Y pareciera que entre más oramos, como si en la pared hubiera un hueco, una voz ahí que no hay respuesta, como si yo estuviera hablando con alguien que no me puede oír. Bueno, el salmista dice: Señor, muchos de mis enemigos aún se mofan de mí diciendo que tú me has dejado solo. La angustia crece porque no solo su hijo lo está persiguiendo y su pueblo lo está persiguiendo, sino ellos han dicho: Dios se apartó de ti. Pero no olvides el contexto. David entiende en su mente que esto tenía que pasar por causa de su propio pecado. Y quizá ellos decían: no, David, lo que tú hiciste ya no tiene perdón. No, David, lo que tú hiciste ya no tiene remedio. Dios ahora sí te dejó solo. Ya te entregó en nuestras manos, Dios. Y David, hermanos, haciendo este lamento a Dios, mostrándole el incremento de sus adversarios y escuchando
en sus oídos, oyendo que sus enemigos se burlan de él, diciendo que ya no hay esperanza, David toma una decisión. Que es la decisión que tú y yo debemos de tomar cuando estamos pasando por momentos de gran angustia. David no se empieza a quejar. David no empieza a recriminarle a Dios su ausencia. David hace algo mejor. David decide confiar. Y eso es lo que vemos en nuestra segunda estrofa, versículo 3 y 4. La confianza del perseguido. Mire el versículo 3 y 4. Dice, mas tú, Jehová, ve, a diferencia de lo que ellos dicen, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Vea las maravillosas y preciosas palabras de David. Yo sé que tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Ellos podrán decir que tú me abandonaste. Ellos podrán decir que estoy desamparado. Ellos podrán decir que tú me has desechado. Pero yo sé, Señor, que en este momento tú eres mi protección. Note que el salmista, hermanos, él decidió creer y confiar en las promesas de Dios. Él no se desesperó, él no se quejó, él no le dijo a Dios, ¿por qué tantos problemas, Dios? Mira, no, él le dijo, Señor, yo sé que esto va a pasar, esto tiene que pasar, pero yo sé que tú eres mi protección. Y David utiliza la imagen, dice, mas tú eres un escudo alrededor de mí. Ahora, esta imagen David no la toma porque sí. David la toma de Deuteronomio 33, 29. David tiene en mente las mismas escrituras. Hermanos, son las mismas escrituras las que nos van a dar confianza en tiempos de angustia. Son las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, las que nos van a dar fortaleza para resistir tiempos de angustia. Son las promesas de Dios las que alimentan nuestra confianza. Y David tiene las promesas de Dios. Y vea Deuteronomio 33, 29. En esta oración, vea lo que Moisés le dice. Se lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. En esta oración, Moisés le recuerda al pueblo que el Señor, Él fue el escudo para su ayuda y Él fue la espada de su gloria. Esta es la imagen que tiene el salmista David. Él dice, Señor, no solamente tú fuiste escudo para Israel, tú eres un escudo alrededor de mí. Tú eres mi protección, tú eres mi refugio, tú eres quien saldrá a la batalla a defenderme. Y mira, hermanos, que David no salió solo, a diferencia de cuando huyó de Saúl. Aquí David salió con su ejército armado. Los hijos de Sarvia eran unos personajes sanguinarios, eran personas de guerra, eran valerosos, eran personas. Joab no era cualquier soldado, era alguien esforzado, alguien experto en batalla. David no salió solo, David salió con parte de su ejército. Y David pudiera haber confiado en las habilidades de Abisai o de Joab, hijos de Sarvia, pero David dice que no puede confiar en el hombre porque el brazo del hombre es limitado. Pero el brazo de Dios se extiende de un lugar a otro. La mayor protección, la mayor confianza en la que debe de estar nuestra vida no es en quién me acompaña o en quién me sigue o en las cosas que poseo, sino que mi mayor confianza debe de estar en aquel que protege nuestra vida constantemente. David no confía en ellos, David confía en el Señor. Y esto concuerda con lo que dice la escritura en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Hermanos, mientras confiemos en el Señor, ninguna batalla está perdida. Si escuchamos eso, ¿verdad, hermanos? Mientras confiemos en el Señor, ninguna batalla está perdida. David entiende que el Señor es su escudo a su alrededor. Y ve lo que dice: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria no era el reinado, mi gloria no era el poder que yo tenía, mi gloria no era el honor que yo poseía en Israel. No, si hay algo que es mi gloria, si hay algo en lo que yo me puedo gloriar y deleitar, es en ti.
Tú eres el que me hace valer, tú eres el que me da honor, tú eres el que va a levantar mi cabeza y no voy a ser humillado, no voy a estar postrado entre mis enemigos, tú me levantas. Vea la confianza del salmista. Él no se amedrenta por este problema, aunque no dudemos que tuviera miedo, pero él decide hacer algo mejor, confiar. Porque esta no era la primera vez que le pasaba esto a David. Mira el verso 4, y él lo sabe. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. David entiende, David sabe que el Señor ha sido con él una y otra vez. Tú puedes ver en la vida de David, en 1 Samuel en adelante, David siempre oraba: Señor, voy a subir a la guerra con ellos, los entregarás en mi mano, nos vas a librar, voy a subir o no voy a subir. David siempre confiaba en el Señor. David nunca dirigía su vida en base a su talento, en base a su fuerza, en base a sus capacidades. Él siempre buscaba al Señor. Y siempre que salía David a una guerra, el Señor lo libraba. Por eso dice David: Señor, en esta ocasión con mi voz voy a clamar a ti y tú me vas a responder otra vez. Mis hermanos, lo que le da vida, lo que le da fuerza a nuestra oración es la fe depositada en el Señor y en aquellas cosas que el Señor ha hecho ya en el pasado con nosotros. Solamente tú y yo necesitamos ponernos el cassette de todo lo que Dios ha hecho atrás para volver a alimentar nuestra fe en un tiempo de gran angustia. Tú y yo debemos de recordar las victorias pasadas. Tú y yo debemos recordar las veces que clamamos al Señor y el Señor nos libró de situaciones precarias. Tú y yo debemos siempre tener en la mente que el Señor escucha la oración, que la oración de los justos es oída por Él. David confía en Dios y él dice: yo le clamé a él y él me respondió desde su monte santo. Y hermanos, la ventaja, la bendición más grande es que nosotros tenemos un acceso constante a su monte santo por medio de la cruz de Jesucristo. No solo esto, hermanos, ahora que estamos en Cristo tenemos un acceso ilimitado al Padre. Y que podemos confiar en Él cuando estemos pasando por tiempos de gran angustia. El apóstol Pablo escribió y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nota la pregunta de Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo, si lo entregó, si Él de su voluntad nos dio lo más preciado que Él tenía, que era su propio Hijo, dice Pablo, entonces ¿por qué nos preocupamos de las cosas presentes? ¿No nos dará también las demás cosas? Si Él nos dio a su Hijo amado, ¿no nos protegerá, no nos socorrerá, no nos ayudará cuando estemos en tiempo de gran angustia? Por supuesto que Dios lo puede hacer. Y esa es la confianza que nos debe de llevar a descansar en el Señor en ese tiempo de angustia. Yo le clamo y estoy seguro que Él me oye. Pero hermanos, escúchame, el que Dios me oiga no quiere decir que Él tiene que obligadamente, y escucha esto con atención, el que Dios me escuche no quiere decir que Él obligadamente me tiene que contestar todo lo que le pedí. Porque incluso aunque Dios diga que no, Él me escuchó. Incluso aunque Dios no quiera sacarme del asunto en el que yo estoy, porque en su voluntad soberana quiere trabajar conmigo, no quiere decir que Dios no me escuchó. No, me escuchó, y al tal grado me escuchó que Él quiere seguir trabajando con nosotros. Mis hermanos, a veces las respuestas de Dios son un sí y a veces las respuestas de Dios son un no. ¿Y cómo nos pesa escuchar que Dios dice no? Que incluso hasta nos molesta cuando Dios nos dice que no. No, hermano, no quiere decir eso. Dios nos escucha siempre. Siempre sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Y David está seguro de que Dios lo ha escuchado y que lo seguirá escuchando. Por ello, vea la progresión del salmo, porque esto va como en creciendo. Empieza con un lamento, pero después de ese lamento el salmista confía.
Y después de que el salmista confía, ahora, ojo con esto, aquí todavía no es librado. Escúchame, hermano, su confianza no viene porque ya fue librado, todavía no es librado. De esa confianza nos lleva a la tercera estrofa y vea cómo sube el nivel, porque ahora el salmista ya no solamente externa su confianza, ahora el salmista descansa. Y esto nos lleva a nuestra tercera estrofa, el descanso seguro del perseguido, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Vea que no solamente confía en que su escudo, vea que no solamente confía en que Dios lo oyó, sino que ahora dice el salmista, por esa razón yo puedo descansar aunque esto no se arregle. Wow, hermanos, es increíble. Yo no veo aquí a un hombre desesperado pidiéndole ayuda desesperada a cuanto se le ponga en el camino. Yo veo que un hombre tranquilo y sosegado que sabe que puede descansar en el Señor aunque las cosas sigan igual. Dice él, yo me acosté y dormí y despierto porque sé que el Señor me sustenta. Ahora, vuelvo a lo mismo, esto no es algo que al salmista se le ocurrió. Él está citando algo que Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 26, verso 6. El Señor le prometió a su pueblo lo siguiente: y yo daré paz en la tierra, hablando si el pueblo obedece. Yo daré paz en la tierra y dormirán y no habrá quien los espante. El salmista trae a su mente esta promesa de Levítico 26:6 y él dice, Dios prometió darnos paz en la tierra y dormir tranquilos y no habrá quien nos espante. Y David está confiado en eso. Él sabe que Dios puede traerle a su vida algo que no me puede dar este mundo caído: paz. Hermanos, la paz de Dios no significa ausencia de problemas. La paz de Dios es calma en medio de problemas. Si el Señor va conmigo en la barca y viene tempestad, no debo temer. El Rey de paz está allí. El Rey de la paz está allí y el salmista entiende, Señor, si tú estás aquí, yo puedo dormir tranquilo. Y alguien quizá nos pueda preguntar, ¿y cómo puedes dormir tan tranquilo después de tantos problemas? ¿Cómo puedes dormir tan tranquilo después de que tu hijo es un enemigo tuyo? ¿Cómo puedes dormir tan tranquilo después de que tienes un montón de enemigos detrás de ti? Y el salmista puede decir, porque Él me sustenta. Porque el Dios de paz está en nosotros. Eso es lo mismo que Pablo nos enseñó en el libro de Filipenses. Por favor, Filipenses 4. Pongan un separador en Salmos 3. Vamos a regresar. Filipenses 4, versículo número 6. Esto es lo que Pablo nos dice que debemos de tener cuando estemos pasando en diferentes circunstancias. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos dice, si el Señor está con nosotros, tú puedes acostar, tú puedes dormir, tú puedes orar, tú puedes rogar, tú puedes clamar y su paz guardará tus pensamientos, tu mente en Cristo Jesús. Hermanos amados, la paz nuestra no viene a través de lo que pasa allá afuera. Nuestra paz viene de quien está con nosotros adentro. Cristo nos dijo muchas veces que en el mundo tendríamos aflicción. Cristo no nos engañó. Y cuando hablo con personas acerca del Evangelio, siempre les digo lo mismo. Siempre les digo a la gente cuando hablo con ellos del Evangelio, les digo, ustedes al acercarse a Cristo, no crean que sus problemas se les van a acabar, no, les van a venir más.
Porque nuestros adversarios, el enemigo de nuestras almas, se nos va a oponer en el camino. Pero les digo siempre a la gente con la que hablo el evangelio, pero aunque vengan problemas estando en Cristo, tenemos una diferencia a los problemas que tiene la gente sin Cristo. Nosotros sí tenemos paz y esperanza. Porque nuestra confianza no está en las cosas que suceden allá afuera. Nuestra confianza está en aquel que es la paz, el príncipe de paz que mora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En tiempos de angustia tú y yo podemos tener paz. Me encanta la palabra ahí del versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Porque la palabra guardar aquí habla de cercar. ¿Cuántos de nosotros, y seamos honestos hermanos, cuántos de nosotros cuando estamos en un problema todo el tiempo estamos pensando en eso? Que incluso hasta no podemos dormir. Que nos comemos las uñas. Que estamos estresados. ¿Cierto? Porque los tiempos de angustia así son. Porque nos da miedo. Porque pasamos por tiempos donde no sabe, la incertidumbre del qué va a pasar nos tortura el alma. El enemigo con sus flechas nos bombardea y nos dice, Dios ya te dejó solo. Pero dice Pablo, no se preocupen, no estén ansiosos por nada, sino lleven eso en oración y ruego y den a Dios gracias. Y entonces su paz va a acercar nuestros pensamientos de tal modo que nos va a llevar a la confianza segura de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. No quieras tú ser el dueño de tus circunstancias. Tú no eres el dueño de las circunstancias. El dueño de las circunstancias está sentado en el trono. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso el salmista puede decir, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba o me sustenta. Y dice el salmista, así que no temeré. Vea cómo se calma la ansiedad, el temor, la incertidumbre. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Imagínate esta escena, hermanos. En ese tiempo era muy común las emboscadas. Una persona estaba acampando y le emboscaban, lo cercaban alrededor. No podías huir a ningún lado. Imagínate tú y yo estando aquí, refugiándonos en este edificio y teniendo al oriente, al poniente, al sur, al norte, un montón de bandas armadas esperando que salgas de este cuarto. Eso es poner un sitio. Me están rodeando. No hay para donde yo haga, para donde yo me vaya. Ahí hay gente que me puede atrapar o matar. Dice el salmista, bueno, yo puedo confiar tanto en el Señor y descansar en Él que no le tengo miedo a 10 millares de gente que pusieran un sitio a mi alrededor. Si tú y yo viéramos un millar de gentes a nuestro alrededor, estaríamos temblando y quizá quejándonos y diciéndole a Dios, ¿por qué? Pero David entiende que es en vano preocuparse si su confianza la tiene en el Señor. Tal es su confianza en el Señor que él puede dormir tranquilo. Iglesia, hermanos, hermanas, quiero que entiendan esto y lo metan, lo pongan, lo tatúen en su mente y en su corazón. De nada sirve que te preocupes por la angustia, el problema que traes. De nada sirve. Mejor todas esas fuerzas que te generan angustia, llévalas a aquel que tiene el control de todas las cosas y dormirás tranquilo. Cuando tú entiendas que las circunstancias las controla Dios y no tú, vas a poder descansar en Él. Eso es lo que David está expresando aquí. Hermanos, los enemigos de David se habían puesto de acuerdo para matarle. Te voy a leer un poquito del contexto histórico para que veas cómo se estaban poniendo de acuerdo para matarle. Por eso David dice esto.
Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, fíjate bien, 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Vea la maquinación detrás de David. David no estaba oyendo esto, pero esto se estaba maquinando, se estaba cocinando mientras David estaba allá afuera. Tú y yo no tenemos control de lo que va a pasar allá afuera. Pero David no estaba preocupado por esto. David estaba más ocupado en buscar el rostro de su Dios. Tú y yo no sabemos lo que Satanás esté planeando allá afuera. Tú y yo no sabemos lo que esté planeando allá afuera el mundo. Tú y yo no sabemos lo que esté planeando allá afuera el gobierno perverso. Lo que sí sabemos y lo que nos debemos de ocupar mejor no es en pensar qué está pasando allá afuera y cómo nos va a ir, es estar pensando en cómo Dios nos va a sostener cada día. Confiar y descansar en Él. Y entonces David, ya vemos que va en aumento. Primero se lamenta, después confía, ahora dice yo descanso, y después hace una petición a Dios. Y esto nos vamos a nuestra cuarta y última estrofa, la súplica del perseguido, versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista hace una súplica, hace una petición, hace una demanda a Dios y le dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y esta expresión de levántate también la encontramos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 10, 35, cuando Moisés ora al Señor y le dice al Señor: levántate, Señor. Y esta es una expresión militar. El Señor está sentado en su trono, pero al decirle que se levante es que el Señor tome acción e intervenga en medio de la guerra. Lo que Dios le está pidiendo, lo que David le está pidiendo a Dios, es que Él intervenga a favor de su pueblo para librarlo de la mano de sus enemigos. El término levantar es cuando el Señor se pone para juzgar a los enemigos de su pueblo. Cuando el Señor va a tomar la posición ya no de un siervo humilde, sino de un juez dispuesto a juzgar a su pueblo, a juzgar a los enemigos de su pueblo. Y esa es la expresión de la oración de David. Le dice David: levántate, Señor, es decir, interviene, Señor, ven y líbrame. Por eso usa el término sálvame. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Es decir, Señor, haz otra vez lo que has hecho en el pasado. Dios entregó a David muchas veces a Saúl en sus manos. ¿Te acuerdas cuando David estaba escondido en el desierto de Engadi, en la cueva, y Saúl fue y entró a la cueva para cubrir sus pies? En otras palabras, Saúl entró a hacer sus necesidades físicas, y David estaba escondido en la cueva y le cortó la orilla del manto. David pudo haberlo matado en ese preciso momento. David fue librado de sus enemigos también cuando estuvo ahí frente al rey de Gat, de los filisteos, y tuvo que fingirse loco, babear saliva por su barba para evitar que lo mataran. David experimentó una y otra vez como Dios lo había librado de la mano de sus enemigos. No vamos tan lejos. David vio cómo el Señor lo libró de la mano del mismo Goliat, usando solamente una piedra en una honda, acabar con su vida y cortarle después la cabeza. Estos términos de heriste a mis enemigos en la mejilla y los dientes de ellos quebrantaste es una imagen de guerra. Muchas veces en la guerra los soldados
rompían o les destrozaban las quijadas a sus enemigos. David dice, Señor, interviene por mí. Antes has herido a mis enemigos, lo puedes hacer también ahora. Interviene, Señor. Es ahí cuando David reconoce una cosa, hermanos, que nos enseña a nosotros. Deja que Dios intervenga. No trates tú de arreglar lo que solamente Dios puede hacer. No trates de forzar, no trates de arreglar con tus propias manos lo que solo Dios puede hacer. Lo único que a ti y a mí nos queda es esperar. Esperar a que el Señor intervenga. Esperar a que el Señor obre. Esperar a que el Señor trabaje. Y un día, hermanos, tú y yo vamos a ver esto en el futuro. Ahorita parece que los malos ganan, ahorita parece que los pecadores se salen con la suya, incluso a lo mejor muchos de nosotros hemos sido afectados por los pecadores y decimos esto fue injusto y parece que Dios está ciego, está sordo y mudo, parece que Dios no ve, parece que Dios se hace de la vista gorda, pero Dios no se hace la vista gorda. Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero más temprano que tarde el Señor va a entregar a nuestros enemigos en nuestras propias manos. Solamente nos queda esperar. Hermano, tu problema tiene solución, porque ningún problema es más grande que nuestro Dios. Ninguno. Lo único que a ti y a mí nos queda es suplicar, orar, pedir, como leímos ahorita, pedir, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y termina el salmista diciendo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué está diciendo el salmista? Esta guerra, la victoria de esta guerra, solamente te pertenece a ti. La salvación solamente proviene del Señor. Y dice, y tú sobre tu pueblo será tu bendición. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? Que si el Señor salva la vida del rey David como rey de Israel, el pueblo va a ser bendecido. El pueblo va a sufrir bendición porque no va a haber catástrofe. Porque si David entraba a pelear contra Absalón en una guerrilla, el pueblo se iba a ver afectado. No, David no quiere que el pueblo sea afectado. Él quiere que el Señor intervenga para que su pueblo sea bendito. Mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nuestros problemas son los más grandes de todos los problemas. Incluso cuando alguien nos quiere aconsejar, decimos, tú no sabes, tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Es que nadie sabe por todo lo que yo estoy pasando. Déjame decirte que te equivocas. Quizá yo no puedo saber lo que tú estás pasando porque no lo he vivido de forma experimental. Pero decir que nadie sabe es una completa y rotunda mentira, porque hay alguien que sí sabe por lo que tú estás pasando. Porque lo mismo que pasó David, él también lo pasó para entendernos y ayudarnos en nuestras aflicciones. Y esa persona es Cristo. Este salmo nos conduce a darnos a saber que alguien pasó por este mismo o más dolor que el que tú y yo hemos pasado en esta vida. Nunca pienses que tu dolor y tu quebranto, tu angustia es más grande. Tú y yo nunca vamos a entender la angustia que tuvo que pasar el Hijo de Dios por nosotros. Pero este salmo nos tipifica lo que Jesucristo tendría que sufrir por nosotros. Porque al igual que el salmista, se multiplicaron sus adversarios y sus enemigos dijeron que no había para él salvación en Dios. Lo mismo le hicieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Mateo, capítulo 27, 37 al 44, la palabra de Dios nos dice que Jesús sufrió exactamente lo mismo que sufrió el salmista. Te lo voy a leer. Dice la escritura, Mateo 27, 41 al 44, de esta manera también
los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían, escucha esto, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. ¿Ves que es el mismo tenor del Salmo 3? Ellos dicen, no hay para él salvación en Dios. ¿Y qué estaban gritando los enemigos de Jesús cuando estaba en la cruz? Si Él es hijo de Dios, pues que se encomendó a Dios, pues que Dios lo salve. Si verdaderamente Dios está con Él, que Dios lo salve. Y al igual que David, quienes estaban injuriando y pidiendo la muerte del Hijo de Dios, eran los de su propio pueblo. Sus hermanos en la sangre, en la carne. Sus hermanos en la carne estaban pidiendo también su muerte. Aquellos que sanó, aquellos que les alimentó con panes y peces, a muchos de ellos les quitó demonios. Bueno, ahora ellos estaban diciéndole a Él, si tú eres el Cristo, bájate y creeremos en ti. Muchos de ellos que habían recibido el favor de Jesús se le voltearon. Hermano, no pienses que tu problema es más grande. Voltea a la cruz y date cuenta que alguien sufrió cosas peores de las que tú has sufrido en esta vida. Tal vez yo como pastor no te voy a entender. Tal vez tus papás no te van a entender. Tal vez tu cónyuge no te va a entender. Pero el Hijo de Dios entiende cada una de las angustias que hay en esta vida. Es que nadie entiende mi pérdida. Él perdió su comunión con el Padre. Es que nadie entiende lo que se siente ser traicionado. Él fue traicionado por uno de sus discípulos. Él fue abandonado por sus propios discípulos. Él vio cómo su discípulo Pedro lo maldecía, que no lo conocía, lo negaba en sus narices. No, es que si hay alguien que pueda entender lo que es la angustia de esta vida y de las consecuencias del pecado, ese es Cristo. Así que no me digas que no sabemos lo que se siente. Cristo sabe lo que se siente. Así que cuando sientas que tus problemas son más grandes, voltea a la cruz y date cuenta que Cristo hizo todo eso para que tú pudieras tener alivio y descanso en tiempos de angustia. Pedro nos dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Iglesia, hermano querido, tú puedes encontrar descanso en el Señor. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, con la gran diferencia de que Él no cometió pecado. Si hay alguien que entiende lo que es combatir hasta la sangre contra el pecado, es Él. Si hay alguien que entiende lo que son los problemas de esta vida, es Él. Si hay alguien que entiende lo que es angustia, dolor y quebranto, es Él. Y si no crees, vea, échate un vistazo al Getsemaní y mira cómo Él estaba en agonía, orando al Padre, diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Si tú piensas que tu agonía es más grande, voltea al Calvario y date cuenta de que alguien más sufrió más que tú. Y esa persona que sufrió más que tú nos ha dado acceso al Padre, pero sobre todo nos ha dicho una maravillosa promesa: no los voy a dejar solos, les enviaré al Consolador que esté con ustedes siempre. La palabra paracletos, que es el término griego de consolador, habla de alguien que va a un lado de. El salmista decía, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. A donde vayas, hermano querido, al valle más profundo, a donde vayas, al lugar más espinoso, al lugar más oscuro, en medio de tus enemigos, tener que cruzar por en medio de un mar rojo, a donde tú vayas, el Paracletos va contigo. No estamos solos. Por eso tú y yo, mejor, superior a David, podemos decir con toda seguridad: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustenta, porque el Señor no, su presencia no está ya condicionada en un templo o en un monte. Su presencia está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Es que yo soy el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú puedes orar en tu casa, puedes orar en el monte, puedes orar en el camión, puedes orar en el hospital, puedes orar en la iglesia y el Señor te va a responder. Su presencia te acompaña siempre. Y aunque te abandone padre, madre y todos los demás, Él siempre estará con nosotros. ¿Por qué temer en un tiempo de angustia cuando tenemos el consuelo del Salvador? Hermanos, repito lo mismo que dije al principio. Este salmo nos enseña a que podemos clamar con confianza al Señor para ser librados en tiempo de tribulación. Quizá Él no quiere, quizá esta tribulación que tú estás enfrentando, sea cual sea, quizá parezca muy difícil ahorita. Quizá esta tribulación que tú estás enfrentando ahorita sea muy pesada. Quizá el dolor que sientes sea muy grande, pero déjame te digo una cosa: Él siempre va con nosotros. Tú puedes clamar y confiar en sus preciosas promesas. Un día, hermanos, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Un día vamos a ser librados de todas nuestras angustias. Un día. ¿Cuándo? No lo sé. La Biblia dice que ni los ángeles saben. Pero un día Cristo regresará y enjugará las lágrimas de todos los que han sufrido tribulación por su causa. Hermano, un día vamos a estar gozosos por toda la eternidad. Un día ya no vamos a estar pidiendo peticiones por problemas, porque todas nuestras necesidades serán cubiertas, porque en el cielo seremos saciados completamente, porque Él va a llenarlo todo. Pero ¿por qué esperarnos al cielo si tengo al Espíritu Santo que puede llenarme ahorita? ¿Por qué esperarme a llegar a la ciudad celestial cuando Él me ha dotado de su Espíritu Santo para afrontar la adversidad ahorita? No dependas de mí. Yo como pastor te acompañaré, te aconsejaré, te visitaré, pero yo no soy en quien debes esperar ni confiar. No es la iglesia, no son los hermanos, es el Espíritu Santo que mora en ti el que te acompaña y te dirá qué hacer. Hermanos, confiemos con confianza. Clamemos, con confianza. No pierdas la fe. No veas tu problema gigante, ve lo gigante que es tu Dios y confía en Él. Dice el Salmo 34, confía en Él y Él hará. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto, hermanos, si alguien quiere venir y orar al Señor y pedirle y clamar y buscar su ayuda, su gracia y su favor, ahí está el lugar abierto. Si Dios habló a su vida, usted puede ahorita y postrarse al Señor.